Hi everybody, this is Mike. Today we're going to learn idioms. Hola a todos, soy Mike. Hoy vamos a aprender idioms. Antes de comenzar, quiero que revisen en la descripción de este video. Hay un menú, con lo cual ustedes pueden saltarse a la parte que quieran ver directamente el video, si ya han visto toda la explicación previa. Lo que estamos aprendiendo son idioms, expresiones idiomáticas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta serie de videos es que primero yo hago una explicación acerca de qué son estas expresiones idiomáticas, cómo funcionan. Después tengo una charla con una amiga mía hablante norteamericana en la cual hablamos en inglés acerca de este mismo tema, qué son las expresiones idiomáticas. Y después paso a hacer la explicación de la expresión idiomática del día de hoy. Después de eso, también tengo una charla con mi amiga norteamericana en la cual hacemos algunos ejemplos y discutimos el idiom del día de hoy. Así que esto es una experiencia bastante completa. Si ustedes quieren, pueden ir saltando entre tanto con el menú. Así que para ello es para que de pronto, si ya han visto toda esta información, no tengan que repetirla porque pues en todos estos videos casi toda esta información se repite. Ahora, ¿qué son los idioms? Los idioms son lo que llamamos expresiones idiomáticas. Las expresiones idiomáticas son frases en las cuales nosotros queremos decir algo que normalmente no se entiende directamente por lo que decimos. Suena enredado, pero pensemos en español. En español tenemos muchas expresiones idiomáticas. Por ejemplo, aquí en Colombia decimos echarle los perros a alguien. Por ejemplo, yo digo, mira, Juan le está echando los perros a María. Echar los perros, cuando yo escucho eso, si yo tratara de entender eso, literalmente pensaría en que Juan le coge unos perros y se los tira encima a María, o que hay unos perros bravos y se los suelta para que la muerdan o la ataquen. No tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros en Colombia decimos echar los perros, queremos decir que estamos coqueteando, que estamos acercándonos con fines románticos, porque nos interesa a esa persona románticamente. Estamos coqueteando. La estamos cortejando. Eso es echar los perros en Colombia. Ahora, un asunto interesante con los idioms o las expresiones idiomáticas es que tienen que ver mucho con la cultura de la región. Con lo cual, puede que esta misma expresión se escuche en otros países de habla hispana y no necesariamente signifique lo mismo. Eso es lo interesante de las expresiones. Con lo cual, las expresiones idiomáticas tienen que ser claras con respecto al idioma y al área, la región del idioma donde yo la estoy aprendiendo. Si yo aprendo una expresión idiomática norteamericana, no necesariamente va a funcionar en Gran Bretaña o digamos, Australia o en cualquier otro país donde se hable inglés. No necesariamente. E incluso puede que dentro de los Estados Unidos se entienda de una manera en diferentes regiones. Así que eso es algo que tenemos que tener muy en claro, teniendo en cuenta que las expresiones idiomáticas no las podemos traducir literalmente. Si yo escucho una expresión idiomática, yo no la puedo traducir literalmente de inglés a español porque no la voy a entender. Y es posible que hayan expresiones idiomáticas similares en español que puedan servir para entender esas expresiones idiomáticas en inglés. Así que ahora los voy a dejar con la charla que tengo con Syrena, ya que les he explicado que es una expresión idiomática, para que practiquemos un poco el listening comprehension con ella. Okay, so I'm here with my dearest friend, Syrena. She's an English native speaker. She lives in the United States and she kindly agreed to help us understanding the depths and the nuances and subtleties of idioms in American English. So, Syrena, welcome. Once again, thank you for being here with us and let's talk about idioms. Thank How you. important do you think is for us non-native speakers to understand and learn idioms when it comes to regular conversations, daily life conversations, to getting Um, to be skilled and fluent in English, in this case, American English? it wouldn't hurt to learn them. Okay. 'Cause you will probably hear them a lot, just in regular common. So it is frequent to have idioms in regular conversations. Yep. Okay. Isn't it frequent in Spanish? Um, yeah, a lot. Now Oh, that you mentioned this, the other day, because I you know that I've been doing the same in the Inglés Fácil con Mike channel, uh, and I started doing something like this with my friend David, which is your uh-huh. friend too, you know, David. Yep. And we found out that we are a
a lot more complex when it comes to speaking in Spanish than we thought, because we use a lot of idioms, we use a lot of references, cultural references, and a regular conversation of ours is gonna be so tough to understand to somebody who's non-native, and he just, let's say, okay, I just got out of school and I want to practice Spanish. That's gonna be so freaking hard because of that. Yes. And that's something that we didn't realize until we know that those things exist, because we learn by acquisition our language, our native tongue, Just like of course. us. Yeah. So this is why I find interesting this interaction with you, and thanks a lot once again, because that's something that we do not realize until we start studying that, of course. And for you Yep. being a native speaker, so do you think it's pretty much the same as we said with phrasal verbs? Professional environment, formal environment, we should avoid that, or does it work differently? Some maybe. It depends on. It's just going to depend on the situation, of Okay, course. so But I mean, some of them can be used in professional because it does get a point across. okay. It's like I don't know, like telling all the So CEOs not to invest because they don't want to, don't count your chickens before they're hatched. yeah, or if I say, You know, guys like me, you can, it's like a dime a dozen. You can find that everywhere. So it's like, yeah, so yeah. okay, so it's So, interesting. So nonetheless, it is important for us to learn those idioms to right. be able to understand the regular communication, At least, right? yeah, at least to be able to understand Yeah. them. So Maybe not use them, but at least okay, yeah, because if you heard it, mm, yeah. okay, so But you could always ask, say, "What do you mean?" yeah, of course, yeah. What do you mean by that? Right. Which is something, which is one of the most useful sentences that we have to learn when we're learning another language, right? What's the meaning Yep. of, right? Right. So idioms. So Syrena is gonna be with us during this series of videos, hopefully a lot, and we're gonna have her insights on idioms. So let's check today's idiom. La expresión "don't count your chickens before they hatch" es una expresión bastante clara. Esta es de las excepciones. Cuando vemos expresiones idiomáticas, y pues básicamente podemos casi que entender fácilmente su significado. Se traduce como "no cuentes tus pollos antes de que salgan del cascarón", de que nazcan. Tenemos obviamente expresiones similares en español, y es algo así como "no cantes victoria antes de tiempo", no te adelantes a las cosas que no han sucedido y que quizá no sucedan, para que no hagas planes esperando que algo pase y que pronto no suceda y te des una gran decepción o tengas problemas por eso. Se cree que el origen de esta expresión, como ya sabemos, las expresiones idiomáticas, sus orígenes son inciertos, pero se cree que se remonta al siglo XVI y que fue utilizado inicialmente por un escritor en una de sus obras, dando a entender este tipo de cosas. Algo así como cuando en español decimos "no ensille el caballo antes de tenerlo", cosas por ese estilo. Entonces, damos estos ejemplos de uso. Don't count your chickens before they hatch. You haven't even been accepted into college yet. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. No te adelantes a las cosas. Aún no has sido aceptado en la universidad. We can assume the deal is done until we have the contract signed. Don't count your chickens before they hatch. No podemos asumir que el trato está hecho hasta que tengamos un contrato firmado. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. No te adelantes a las cosas. You shouldn't buy a new car until you've saved enough money for it. Don't count your chickens before they hatch. No deberías comprarte un carro nuevo hasta que hayas ahorrado suficiente dinero para ello. No te adelantes a las cosas. No cuentes tus pollos antes de que nazcan. Eso es interesante. Just because the weather forecast predicts a sunny day, it doesn't mean you should leave your umbrella at home. Don't count your chickens before they hatch. Solo porque el pronóstico del tiempo dice que va a ser un día soleado, no significa que debas dejar tu paraguas en casa. Así que no te
precipiten y te alentas a las cosas. Vemos entonces esta expresión bastante interesante y ahora vamos a charlar un rato con mi amiga Syrena acerca de los usos y significado, obviamente, de esta expresión en inglés. Okay, so today's idiom, don't count your chickens before they hatch. Interesting thing, because in Spanish we have something very similar, and it's no ensilles el caballo antes de tenerlo, meaning you don't take the saddles on your horse before you get the horse. It's basically Right. that. Yeah. Yeah. So it's like, okay, I'm gonna buy this amazing set of saddles, blah blah blah, and I don't have a horse. I don't even have a horse. Yeah. So it's pretty much the same. Do not Yeah. count your chickens before they hatch. When the chickens hatch, that means they come out of the egg, right? That's Right. hatching. So how do you think this is an outdated one? Can be used from time to time? Is it interesting to learn and understand? It's interesting to learn, but you guys already have one very similar to it, so Yeah, but the thing is that it we're shouldn't be learning. too hard Yeah, to. we're learning English, so we Right. we cannot just come and say, "Hey, But it has the same message. okay." Do you think if I were to say, if, let's say I'm not a native speaker, so of course I'm not a native speaker, so I'm not a native speaker, of course. So Right. let's say I'm talking with some native speakers, American English, and I say, "Oh, you shouldn't buy your saddle before you get your horse." Does that make sense to you? It Somehow? would, yeah, because it means Is- the same thing. Don't count your chickens before they're hatched. Yeah, I think I'm trying to think the other way, the opposite way. And if I'm chatting with you and then you say, "Hey, no cuentes los pollitos antes de que salgan del huevo," it's like, yeah, it makes sense. It makes sense. Yeah, it makes It sense. makes sense. It makes sense. So, In other words, don't put the cart before the horse. yeah, yeah. So, would you say what? It's like a top 20, maybe top 30. Top 30 maybe. Top 30 maybe can be useful to understand, and it's pretty much understandable. So Yeah. so And Syrena, it doesn't necessarily have to be those words. Like you said, don't get your saddle before you got the horse. saddle before you get on the horse. Yeah, It all works. yeah, I know it works. All good. Syrena, great having you here as usual. Thanks a lot, and looking forward to seeing you in the next idiom video. Looking forward to it. Ciao. Bye. Bye. ¿Cómo les fue con esta expresión idiomática? Ya saben, esto es asunto de repetir, de exponernos, de practicar mucho para poderla aprender. Tiene sentido cuando nosotros la entendemos, nos la explican, pero tenemos que practicarla. Ahora, recuerden que la importancia de la expresión idiomática es entender a las personas que hablan el inglés con naturalidad y eventualmente nosotros poder aplicarlas para sonar natural también. Con lo cual necesitamos mucha práctica y mucha exposición. Por favor, quiten el miedo a hablar, dejen el miedo a hablar y a hacer el trabajo. Así que espero que esto les haya gustado. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. De esta manera van a estar al día con los contenidos que estamos publicando todos los días y de paso nos siguen ayudando con el crecimiento del canal. También les permite participar en el chat de las clases en vivo. Es solo disponible para miembros y para suscriptores. También pueden participar del programa de membresías. Aquí abajo hay un link que dice unirse. Pueden darle clic para mirar de qué trata eso y si se animan pueden apoyar el canal. De paso, un agradecimiento muy especial a todas las personas que hacen parte de este programa. De verdad, muchas gracias por apoyar el canal. Y si de pronto ustedes no pueden hacerlo de esa manera, recuerden que dándole like al video, viendo el video, compartiendo el video, suscribiéndose, eso no tiene ningún costo. Con eso apoyan el crecimiento del canal. Yo disfruto esto mucho, para mí es un gusto, un placer traer todo este tipo de contenidos, espero que los disfruten y nada, nos veremos en próximos videos. Recuerden, estudien, aprendan, métanle ganas y nos vemos en el próximo video. Bye bye.